yo diría que no fácil de precisar, pero bueno, voy a hacer un intento dentro de las muchas ideas que se pueden tener, muy plurales, muy diferentes, todas interesantes sobre lo que es. Yo diría que en la educación personalizada, como su nombre indica, creo que la clave es tratar a cada uno de modo personal. Yo entiendo que no basta que sea de modo individual, o sea, no se trata de simplemente que se trate diferente a uno y a otro, porque lo que es tratar individualizadamente, pues ya lo hace, por ejemplo, el teléfono, que te reconoce, tiene reconocimiento facial y te trata de modo individual, pero no te trata de modo personal. Aunque aquí las palabras pues, pueden significar diferentes según el contexto, pero yo creo que se entiende. Creo que la clave es encontrar una persona con todo lo que eso supone en cada uno que tenemos delante y que además de comprender que es una persona es que tenemos que llegar a un encuentro personal, porque creo que esa es un poco la clave y el gran valor añadido de la educación. Ayer hablábamos de cómo pues realmente hay muchas cosas que puede hacer mejor una máquina, que podemos encontrar un vídeo en YouTube, un tutorial que explique mejor que nosotros determinada cuestión, pero lo que desde luego nunca podrá sustituir al profesor es en ese encuentro personal, en la clave de lo que es la educación personalizada. Y creo que ese encuentro personal es lo que humaniza el mundo en que vivimos, lo que hace mejorar la calidad de la convivencia, lo que hace poner toda la educación al servicio del crecimiento personal. Y cuando digo crecimiento personal no me refiero al crecimiento personal solo del educando, sino también del educador. Y creo que esto es importante porque la educación no es una serie de personas expertas que transmiten su sabiduría a unas personas inexpertas. La educación tiene que haber un crecimiento siempre por ambas partes. Una educación en la que el educador, sea profesor o sea padre o madre, no mejore realmente no está siendo una educación personalizada. Y yo creo que los que llevamos años en educación sabemos bien que las principales lecciones que recibimos las recibimos de los alumnos, de los hijos, que la educación es un gran motor de mejora y de crecimiento personal. Y el otro día me decía un profesor y se me ha quedado la idea, y como suele suceder en estos casos, cuando una idea a uno le impacta, pues lo repite en foros diferentes, venga a cuento o no, pero en fin, yo creo que sí que viene a cuento, que hay muchas familias que tienen con sus hijos una relación de cuidado, no una relación personal. He puesto ahí esta imagen clásica de los padres helicóptero, de esos padres que están siempre pendiente de sus hijos, que lo controlan todo, que monitorizan todo lo que hacen, que tienen mucha dificultad para concederles autonomía, para darles responsabilidad. Y yo diría que hay demasiadas familias y yo diría también demasiados profesores con mucha preocupación por el control, por el cuidado, por la protección, pero mucho menor preocupación por que haya conversación, por que haya escucha. Muchas veces dicen, es que mi hijo no me escucha. Dice, bueno, ¿y tú le escuchas a él? Sería la pregunta. Creo que la relación personal implica siempre provocar una reflexión, provocar análisis, la paciencia, porque la escucha requiere paciencia, requiere respeto. Muchas veces el adulto tiende a tratar al alumno o al hijo de una forma condescendiente, como diciéndole lo que tiene que pensar, cómo son las cosas. Y creo que lo que hace que la relación sea personal, me parece que se oye el ruido de cada vez que no entra, a ver si se puede silenciar para que no moleste a los demás. El- esa capacidad de análisis y de paciencia, de respeto y afecto, pues creo que es un gran motor en el impulso de la autonomía personal. Creo que al final la educación también podría decirse en cierta manera, pues ese es el logro de que una persona que cuando nace es totalmente dependiente, que a medida que pasa el tiempo sea menos dependiente, con más autonomía personal. No quiere decir autonomía en sentido absoluto, porque
la humanización de una persona supone siempre una dependencia de otros, ¿no? Las relaciones humanas siempre implican dependencias, interdependencias, pero creo que todos entendemos que cuando se habla de autonomía personal es que una persona pues, tenga esa necesaria autonomía de funcionamiento. Bueno, y educar de modo personal, una de las ideas creo también muy importantes al hablar de ello es que educar de modo personal supone ser significativo para el otro, que se produzca esa alegría del encuentro personal. Cuando hay un encuentro personal, uno se alegra de encontrarse con el otro. Aunque la relación sea difícil, aunque haya dificultad, aunque haya tensiones, siempre en la vida compartida, esa es una señal clara de que ahí hay una relación personal y no simplemente pues, un encuentro no personal o un desencuentro o en fin, o una relación, como decía, de protección, de cuidado o de atención. Y la escuela, yo creo que la forma de que realmente estemos haciendo educación personalizada es ver la forma de que en todo lo que se hace hay un encuentro personal. Es muy habitual el error de pensar que educación personalizada es una educación normal más un preceptor o un tutor o como se le llame según los lugares, un coach que tiene una conversación periódica con ese chico o esa chica. Eso es evidentemente un elemento importante de la educación personalizada, pero el encuentro personal se produce en clase, se produce en el patio, en el pasillo, yo diría incluso en un correo electrónico, por supuesto también en una videollamada, en, en un pequeño gesto, en una pequeña mirada. Todo eso son pues, ese lenguaje no verbal que hay también en cualquier encuentro personal y que, como decía, se arranca siempre de esta idea de ver en el otro una persona merecedora de toda su dignidad. Bueno, y también decíamos ayer que se ha centrado mucho la educación en transmitir conocimientos, que evidentemente está muy bien, o metodologías, competencias, valores, habilidades socioemocionales, pues evidentemente sí. Pero la calidad de la educación y de la sociedad depende sobre todo de la calidad de las relaciones entre las personas. Entonces, yo creo que para ver la calidad de una escuela, pues evidentemente los resultados en las pruebas finales de bachillerato, de acceso a la universidad, las pruebas de nivel, las pruebas PISA, las pruebas que cada uno haga, el porcentaje de alumnos que saquen el C1 o el B2 en inglés en determinado nivel, todos esos niveles son muy interesantes, pero yo diría que la calidad depende sobre todo de la calidad de las relaciones entre las personas. Entonces, una escuela en la que haya buena relación entre los profesores, buena relación con las familias, buena relación entre las familias, buena relación entre los alumnos, quiere decir que en esa escuela las personas que allí trabajan han logrado propiciar un encuentro personal a todos los niveles, a 360 grados en la escuela. Sé que esto es muy difícil, pero es un termómetro siempre muy importante de la calidad de esa escuela. Y por eso creo que es tan importante esa cultura de colaboración que hemos venido hablando, de que cada uno busque en la escuela no solamente que sus alumnos aprendan determinadas cosas y luego se lo preguntan en un examen y lo repita y lo ponga muy bien, sino que en toda la vida de la diaria de la escuela se logre que haya una gran calidad en las relaciones personales, porque todos tenemos experiencia. Cuando hay buenas relaciones humanas, se trabaja a gusto, se esfuerza todo el mundo muy a gusto, se superan las dificultades por grandes que sean. Y sin embargo, cuando la calidad de las relaciones es mala, cualquier pequeña cosa nos desestabiliza, nos cansa, nos deprime. Bueno, pues esto creo que está en la entraña de educación personalizada y yo diría que la autonomía que buscamos siempre tiene que tener una dimensión de servicio y de colaboración, de cooperación. Yo lo repito siempre porque nosotros no ponemos escuelas. Vamos, yo entiendo que las escuelas no están simplemente para que la gente saque muy buenos resultados académicos. Eso es una parte muy pequeña del cometido de una escuela. Una escuela tiene que hacer que las personas sean autónomas y que tengan autonomía para servir, para colaborar, para contribuir a mejorar todo el entorno. Y ese encuentro personal, yo me acuerdo, me lo comentó una persona, lo anoté y luego, efectivamente, Spinoza, este famoso filósofo,
Decía que la alegría es esta emoción que siempre está presente en la intensificación de la vida cuando uno se da cuenta que 1 más 1 es más de 2. Uno cuando está con otra persona y el resultado de ese encuentro es más que lo que supone cada uno por su cuenta, quiere decir que hay una relación personal. Esto es clarísimo, por ejemplo, en la amistad. 2 personas que tienen amistad cuando se encuentran son más que ellas 2 solas. 2 personas que se quieren, que puede ser marido y mujer, puede ser novio y novia, puede ser padre e hijo o madre e hijo. Siempre esa relación, cuando es verdaderamente humana y personal, hace que ese resultado de ese encuentro sea más que la suma de los otros 2. En cambio, cuando la relación no es personal y es de confrontación, es tóxica, es crítica, cuando 2 personas se encuentran, restan sus esfuerzos y se produce una disminución de lo que pueden hacer conjuntamente. Bueno, pues hemos dicho que el trato individualizado está muy bien, pero no es suficiente, que tiene que haber un encuentro personal y que yo diría que se puede producir en escenarios de valores muy diversos. Y por eso ahora yo había pensado hacer un pequeño recorrido de cómo se ha entendido la educación personalizada en los colegios, pues que de una manera u otra pues han sido promovidos bajo el influjo, las enseñanzas o el espíritu del Opus Dei y de San José María, y que creo que tienen un modo de entender la educación personalizada que es muy plural, pero también es específico. Y yo, en fin, dándole vueltas a estas cosas, me he hecho un pequeño esquema que lo voy a compartir con vosotros a ver qué os parece. Y lo primero es que San José María, cuando empezó a hablar de que se crearan estos colegios, él lo que hacía es animar a las familias a impulsar, primero, a estar presentes en los colegios para implicarse en la educación de sus hijos y que si era preciso, ellos mismos promovieran más colegios para que esto llegara a más lugares. Y este fue su mensaje, sobre todo durante los años 60, que es cuando hubo un enorme impulso a escuelas como esta y que dio lugar a centenares de escuelas en todo el mundo que tienen un sello característico. Y se crearon personas que nunca habían trabajado en la enseñanza, pero que formaron grupos, que crearon proyectos educativos innovadores para sus hijos y los hijos de sus amigos y de otros, y que hicieron auténticos logros en educación que se extendieron por todo el mundo y que, aunque estaban en escenarios diferentes, promovidos por personas que apenas se conocían y con circunstancias enormemente diferentes, pues tenían algo en común. Y yo diría que pues, aunque San José María efectivamente ha realizado valiosas aportaciones a la educación y que las ha hecho sin haberse propuesto hacer un tratado, ni crear siquiera una escuela pedagógica, porque él siempre insistió que en el Opus Dei no había ni escuela teológica, ni escuela filosófica, ni escuela pedagógica, ni escuela canónica, ni nada, que no había un estilo pedagógico propio del Opus Dei, pero sí que hizo unas aportaciones muy, muy concretas que no eran de orden técnico o metodológico, sino sobre todo del espíritu que debe informar a la educación y precisamente del modo de tratar a la persona y de entenderla. Precisamente su aportación está directamente dirigida a lo que es la educación personalizada y por eso sus enseñanzas poseen un valor permanente y se expresan en valores y en ideas y mensajes que no son propios de un lugar, ni de un momento histórico, ni de una cultura o de un país concreto, y precisamente porque son transversales a situaciones tan diferentes, por eso son notablemente plurales. Y yo he hecho aquí en un cuadro pues unos posibles rasgos distintivos de estos colegios. Yo he viajado a más de 30 países visitando colegios como los vuestros y en todos encuentras algo característico que tiene que ver con el espíritu de la obra. Yo por eso en este cuadro he puesto arriba los rasgos que yo encuentro en esas escuelas y abajo pues frases de San José María que tienen que ver precisamente con esa idea, ¿no? Por ejemplo, pues en el Opus Dei la santificación del trabajo pues es una de las primeras cuestiones que tiene que ver mucho con la calidad académica que buscamos, la unidad de vida que tiene su desarrollo en la formación integral, esta idea que se repetía de padres, profesores y alumnos por este orden, que lleva a que
tiene que haber una clara implicación de la familia, porque son los primeros educadores, y que los profesores tienen que estar comprometidos y que el centro es el alumno, pero porque es el que está todo el día en el colegio, pero en el orden de prioridades está siempre la familia y el profesor. Luego el trato de amistad y confidencia, que es vamos, un elemento clarísimo del espíritu de la obra, pues se refleja en ese trato personalizado que es tan característico, que esa conversación personal, que ayer precisamente me decían que esa idea de que un profesor, una profesora hable personalmente con confianza como un alumno, nosotros pues quizá lo llevamos viendo mucho tiempo, nos parece la cosa más natural y más normal del mundo, pero en muchos ámbitos es totalmente impensable. Y esto quiere decir que es un valor muy grande que tienen esas escuelas y que hay que saber custodiar y desarrollar y cuidar. ¿Más temas? Pues la idea de amor al mundo apasionadamente. Eso hace que nuestros colegios tengan que ser colegios abiertos, con esa ilusión de entendernos con todos. No son reductos donde se refugia a nadie. Poner el signo más en todo lo que hacemos. Tenemos que ser personas positivas. Tenemos que ver lo positivo de las personas, lo positivo de las situaciones. No podemos ser plañideras que están todo el día quejándose. No podemos ser personas victimistas. No podemos ser personas quejumbrosas. El denominador común y numerador diversísimo. Esta es una expresión que viene del mundo de las matemáticas, que precisamente el denominador común lo que hace es que las fracciones se puedan sumar, ¿no? Los que sois profesores de matemáticas lo habréis explicado muchas veces. Y ese denominador común que tenemos nos hace ser muy diferentes, pero que tenemos esa idea de sumar y colaborar y hace que la pluralidad sea un valor que no solamente respetamos, sino que fomentamos, que no somos enemigos de nadie. Hay gente que le gusta plantear la educación con una idea de combate. Y bueno, pues hombre, en determinadas acepciones de lo que es un combate, pues podríamos estar de acuerdo, pero creo que la idea es centrarse en la misión y no combatir a otros, sino en todo caso combatir nuestras malas inclinaciones. De 100 almas nos interesan las 100. Esta es una frase que San José María repetía constantemente y es la que nos lleva a que en nuestras escuelas procuramos sacar adelante a todos, que tenemos que tener ese compromiso con los más necesitados, porque descubrimos el rostro de Cristo en aquel que más lo necesita, el espíritu de servicio, las cosas pequeñas que nos hacen cuidar los detalles, que nos hacen buscar el trabajo bien hecho, que delante de Dios somos todos iguales y por tanto pues tenemos que tener ese claro compromiso con la igualdad que también hablábamos ayer. El gobierno colegial nos hace que nosotros procuramos siempre que sea posible que las decisiones sean compartidas, que los liderazgos afecten a todos, porque nosotros buscamos en nuestras escuelas no que sea líder el director o el profesor, sino que sean líderes todos, ¿no? Para empezar, líderes de su propia vida. El ayudar a los demás con lealtad, el saber hacer la corrección fraterna, que es tan evangélica, el que ser buenas personas, buenos profesionales, buenos ciudadanos. Bueno, podríamos seguir, pero en fin, yo me he hecho estas 4 y a lo mejor uno podría pensar, estaréis pensando, dice, bueno, nada de lo que hemos dicho hasta ahora es un rasgo exclusivo del Opus Dei. Evidentemente, no lo es. Casi todos son ideas asumibles por cualquiera, defendidas por cualquiera, pero yo creo que sí que componen un conjunto específico. Por eso he puesto aquí como ingredientes, si uno quiere hacer una ensalada, por ejemplo, pues hay muchos ingredientes, pero se mezclan de distinta manera, se combinan de una forma característica y eso es lo que cada colegio tiene, ¿no? Con estas ideas tiene su propia combinación, su propio estilo, su propio arraigo, según el modo de ser de las personas del lugar, pero que siempre tiene que procurar buscar que estén presentes estos rasgos que hacen que esa educación personalizada tenga precisamente ese estilo, ese carisma. Y si hubiera que resumir, San José María siempre hablaba de la unidad de vida, que es como esa coherencia completa en lo que se hace, ¿no? Esa adecuación entre lo que se piensa, se dice, se hace y lo que se debe ser o hacer. Y que debemos tener siempre ese sentido crítico con lo que nosotros hacemos, esa búsqueda siempre de coherencia. Yo siempre pienso que ser coherente es lo más difícil que hay. Todos estamos constantemente siendo
poco coherentes, poco auténticos y tenemos que tener siempre un ojo puesto en cómo ganar en autenticidad y ser receptivos a que nos ayuden a serlo, ser receptivos a la crítica para que haya realmente una coherencia y una consistencia en nuestra vida. El protagonismo de la familia, lo hemos dicho, hay que lograr implicar a la familia en los objetivos educativos. Esto no quiere decir que la familia gobierna la escuela. Yo creo que, por ejemplo, cuando un hospital dice que lo primero es el paciente, no quiere decir que el paciente gobierne el hospital, ni que el paciente sea el que opera en los quirófanos, más bien es el que es operado. Pero sí quiere decir que en cuanto a lo que es objeto de nuestra atención y nuestras prioridades son lo primero. Y la familia debe ser muy importante en una escuela. Bueno, no en todas es así. Yo siempre cuento que en un viaje que hice a Berlín, en un congreso, fuimos a visitar una escuela súper prestigiosa y allí nos recibió un montón de directores y después del recorrido por el colegio y de la explicación, se abrió un coloquio y en el turno de preguntas una persona le preguntó al director de aquella escuela de Berlín, me dice, ¿y aquí en esta escuela qué papel tienen los padres? Y el director muy serio dijo, muy alemán, dijo, aquí los padres tienen dos cometidos. Uno, traer al hijo al colegio y segundo, llevárselo. Quedó claro que allí los padres, todo lo más que podían hacer era traer y llevar a su hijo, que no los querían para nada. Y bueno, me parece respetable porque, oye, viva la pluralidad, pero yo creo que no es lo mejor, francamente. Creo que cualquier escuela, su deseo tiene que ser lograr una gran sinergia y una gran responsabilización de las familias en la educación de los hijos, que no quiere decir quitarse responsabilidad a la escuela de ningún modo, y que tiene que haber ese deseo de enseñar a utilizar bien la libertad, a desarrollar la autonomía, a educar uno a uno, a buscar, esto sí que insistía mucho San José María y así está en la primera obra corporativa en Gaztelueta, que insistía en esto, todos los valores que rodean a la verdad. Ser personas sinceras, leales, naturales, que haya un ambiente de confianza, de lealtad, de honestidad, de rectitud. Todas estas cuestiones son decisivas que estén presentes en la vida de la escuela y no basta que estén en la página web o en un plan de formación o en una charla, que se tienen que estar en la vida diaria del profesor, que es el que realmente transmite esto. Y eso se nota enseguida porque después de dar clase durante un año a un grupo de alumnos o de alumnas, esos alumnos nos conocen mejor que nuestra madre. Y realmente esos alumnos, esas alumnas saben perfectamente si decimos la verdad, si somos coherentes, si somos unos vanidosos o no, si somos leales o no, porque ya han visto qué sucede cuando hablamos de una persona que está ausente, cómo reaccionamos ante una contrariedad, si somos personas que guardamos rencor o no, si somos personas que, que asumen la verdad aunque cueste, etcétera, etcétera. Bueno, el amor al trabajo bien hecho, cuidando los detalles, es una cosa decisiva en una escuela. Y a veces precisamente el modo de evaluar tradicional que tiende a, digamos que a privilegiar a las personas que tienen una buena memoria o una buena capacidad intelectual hace que esas personas sean poco trabajadoras. Y un buen profesor debe tener siempre la preocupación de que las personas de más dotes intelectuales o de memoria sean personas esforzadas también, porque luego a veces son personas en el futuro muy vulnerables. Y por eso el profesor no debe buscar simplemente resultados, debe también medir, ¿cómo diría yo? Medir el esfuerzo. Digamos que no basta el resultado, sino hay que ver qué hace el alumno para conseguir esos resultados. Y bueno, más cosas. eh, Saber mirar. O sea, por ejemplo, he puesto esta foto, uno ve esta foto y dice, bueno, pues un montón de niñas muy simpáticas, muy sonrientes, pero si uno se fija más, pues se da cuenta de que hay una que no. Y esa es la visión que tiene que tener un profesor. Saber, yo lo pienso siempre cuando estoy en el patio de un colegio, me fijo un poco y enseguida se ve pues dos que están jugando muy bien, dos que no están tan bien, uno que está solo tan contento, otro que está solo pero que realmente tiene un problema.
no sé, yo creo que un buen profesor tiene que leer los rostros, saber qué pasa y ver un poco cómo puede encontrar un momento educativo en cada cosa que hace. Siempre una oportunidad de educar, que no quiere decir una oportunidad de hacer una gran reflexión pedagógica, simplemente puede bastar una mirada, un silencio, una palabra, un signo de aprobación o de lo contrario. Bueno, la tutoría es un valor enorme. Yo siempre pienso que el hecho, como lo he pensado siempre, todos los años que yo estaba en un colegio, cuando te decían quiénes eran tus preceptuados, tutelados o como se llame en cada sitio, pues venía un chico, un adolescente, con con un pavo encima tremendo, y se sentaba y hablaba con toda confianza de su vida. Y yo siempre he pensado, bueno, pues esto es un valor enorme que tiene este colegio, que una persona que apenas te conoce, porque le dicen que tú eres su tutor o su preceptor, que te hable con toda confianza, eso es un valor enorme que tiene ese colegio y que hay que saber aprovechar, saber desarrollar y saber lograr que no se pierda y dar siempre a la dinámica de la escuela ese sentido de servicio con los que están en el aula, con el que no ha venido, con otros que están en otra aula, con los que se coincide en el patio, con el que está enfermo, con los amigos, con el que ha sufrido cualquier dificultad. Y, y luego optimismo. Me parece que una educación personalizada por fuerza tiene que ser optimista. Y San José María siempre habló de un mensaje, transmitió un mensaje de optimismo, de esperanza con la gente joven. Ya sabéis que se ha encontrado desde hace más de 25 o 30 siglos, se han encontrado tablillas babilónicas en los que se habla de cómo está la juventud con el pelo largo, que no respeta a los mayores, que es un desastre, que avergüenza a sus padres. Esto es un fenómeno universal y planetario de toda la historia. Por eso cuando uno dice mucho lo de que la juventud de ahora es un desastre, yo creo que lo único que se puede asegurar es que se está haciendo mayor. Todo lo demás me parece discutible, porque eso lo decía mi padre, lo decía mi abuelo, lo decía mi bisabuelo, lo decían en la Edad Media, lo decía Cicerón, lo decía Sócrates. Bueno, yo creo que son cosas, son lugares comunes que se repiten en la historia. La gente joven, pues es, pues como ha sido siempre, pues unas cosas en una época, en un lugar un poco diferentes, pero básicamente lo que necesitan es atención, trato personal y una visión positiva. Y un educador que no sea optimista, yo le diría que lo mejor es que o se corrige o busque otro trabajo, porque va a ser una persona que va a amargar la vida a los demás, ¿no? Un educador tiene que ser optimista. Y para ser optimista lo que hace falta es poner un esfuerzo en centrar la atención en lo positivo de las personas y de las situaciones. Y por eso una persona optimista lo que hace es ver oportunidades de mejora donde otro solamente ve problemas. Es como el buen escalador. El buen escalador ve puntos de apoyo donde otro ve una pared totalmente lisa. Y por eso el buen educador es como el buen escalador. Siempre encuentra un punto donde apoyarse, donde agarrarse para avanzar. Y todos pueden mejorar. Creo que esta es una cosa decisiva. Hay que poner el signo más, tener ese signo positivo, ver a las personas con buenos ojos, creer en ellos. Yo creo que todas las personas recordaremos momentos en el que alguien confió en nosotros y nos supo valorar y nos supo abrir un horizonte que nos ha ayudado mucho. Y por eso es tan importante tener un discurso positivo. Hay personas que cuando hablan son deprimentes, ¿no? Porque no hacen más que repetir pues, lo mal que está todo, lo malos que son los políticos, las leyes, los medios de comunicación, la cultura en la que vivimos, las ideologías imperantes, los discursos hegemónicos. Y bueno, y a lo mejor incluso en gran parte es verdad, pero junto a eso hay muchas otras cosas positivas que un educador tiene que estar constantemente poniendo en valor.
Y un educador tiene que tener un discurso positivo, un discurso conciliador, un discurso razonador, no de imposición. Un discurso que cuando uno lo escuche diga esto es aire fresco donde respirar y esto es algo a lo que yo me quiero sumar. Y las escuelas tampoco deben ser ambientes cerrados. Hombre, tal como están las cosas, pues efectivamente la puerta tiene que estar cerrada. Bueno, también estaba cerrada hace 50 años las puertas de las escuelas, no es muy novedoso, pero que, que no debe buscarse en la escuela un ambiente muy protegido, como un oasis donde no entre nada que no sea perfecto, porque creo que la educación perfecta no es aquella en la que no hay ninguna posibilidad de mal ejemplo. Mal ejemplo no hay que buscarlo, pero el mal ejemplo está. Está de entrada en nuestra vida, porque como profesores y como padres muchas veces damos mal ejemplo y los alumnos y los hijos lo ven, no son tontos. Y yo creo que lo que hace falta es que haya esa apertura y esa capacidad de analizar críticamente lo que sucede. Ayer hablábamos también de cómo, por ejemplo, con la llegada de Internet y de las redes sociales, el acceso a la información se ha facilitado muchísimo, pero que junto al acceso a la información se ha facilitado también muchísimo, incluso más, el acceso a la desinformación. Y por eso creo que no basta con evitar la desinformación, sino lo que hay que hacer es enseñar a detectar la desinformación, desarrollar el sentido crítico para que la gente sepa discernir lo que es verdad, lo que no lo es, y sepa tener esa tendencia a contrastar las cosas, a ver cómo son de creíbles, y eso es algo que hay que aprender desde muy pequeños en un ambiente abierto. También hay que saber que no estamos en una sociedad perfecta. Una escuela y una familia no es perfecta nunca. Y por eso siempre hay una distancia entre lo que queremos ser, lo que debemos ser, lo que buscamos ser y lo que realmente somos. Y esto también tiene que estar presente en nuestro discurso y en nuestro relato, que nosotros pues tendremos nuestros aciertos, nuestros errores, tenemos nuestras dudas, nuestras perplejidades. Hay personas a veces que yo cuando las escucho hablan con una rotundidad, con una seguridad, con unas evidencias que a mí por lo menos me asustan un poco, porque creo que el mundo está lleno de situaciones complejas en las que es muy difícil hacerse una idea sobre lo que ha sucedido, lo que hay detrás de aquello. Y por eso creo que un cierto derecho a la perplejidad es una cosa enormemente sana. Las dudas, yo me acuerdo que Ratzinger, Benedicto XVI, hablaba como, en cierta manera, la duda era el motor de la fe, porque la duda, cuando nosotros dudamos de algo, es cuando realmente lo analizamos con profundidad y nos hace buscar argumentos y ver cómo son de consistentes y si hay opiniones de otros que lo rebaten y vamos poco a poco construyendo nuestra opinión propia de las cosas y nos hace mejorar en nuestro conocimiento. Y bueno, hay muchas veces que se hace la pregunta, ¿cuál es el papel del Opus Dei en estos colegios? Pues es ayudar a impulsar la identidad cristiana de la escuela, que es un papel realmente muy difícil, porque la identidad cristiana es algo, mañana hablaremos, pues no tan fácil de precisar, porque es una cosa muy abierta, muy plural, muy grande, que no se reduce a un manual, ni a 4 ideas, ni a 4 ejemplos, y influye sobre todo pues, en los valores que inspiran la vida de la comunidad educativa, que son los que yo he visto ahí y otros que se os ocurrirán a vosotros o que se ocurrirán a otras personas o que los precisarán mejor, pero que son valores que tienen que estar presentes y ahí es donde está esa principal ayuda. Y todos tenemos prejuicios. Yo creo que sin prejuicios no se puede vivir, pero tenemos que ser personas que superan los prejuicios, que buscan incorporar ideas de otros, que nunca dan por terminadas sus opiniones sobre las cosas, siempre están deseando mejorar sus análisis de cómo son las cosas y tenemos que ser personas que buscan áreas comunes con los demás porque normalmente el avance y la transferencia de conocimiento se da cuando hay una relación de aprendizaje mutuo.
Entonces, si uno tiene sus prejuicios muy asentados, lo normal es que la otra persona nos vea como personas poco empáticas y estén poco abiertas a nuestras ideas, estén a la defensiva y por lo tanto nuestra capacidad educativa sea muy escasa. Por eso es muy importante, creo yo, saber ver cuáles son nuestros prejuicios y saber superarlos cuando haga falta. Y por eso a mí me gusta mucho cuando el Papa Francisco habla de que hay que escuchar a la gente joven y a la gente mayor. A la gente joven porque es la frescura de las nuevas tendencias, de las nuevas criaturas que llegan al mundo y que no están tan condicionadas por nuestra cultura, y a la gente mayor porque tiene esa gran sabiduría de la experiencia. Y yo creo que por eso cuando uno valora poco las opiniones de la gente mayor, yo siempre pienso que esas personas son poco inteligentes, porque la experiencia, la sabiduría de los años, la sabiduría que tienen las personas después de 60, 70, 80 años, pues es una sabiduría que siempre hay que valorar. Y las ideas de los niños, o sea, las cosas que a nosotros nos parecen normales y a una persona joven no le parecen normales, siempre tienen que ser un desafío para nosotros, o al revés. O sea que tenemos que tener esa mirada contemplativa que nos haga conocer a nuestros alumnos y nuestras familias y descubrir cuáles son las tendencias, los cambios sociales. Yo creo que la gran ventaja de trabajar en la enseñanza es que uno puede mantener su mente joven porque está todo el día tratando con gente joven, pero hay que querer, hay que tener ese deseo de confrontar siempre nuestro pensamiento con el de la gente joven, con esa mirada contemplativa, con esa mirada que se detiene y que se conmueve ante el otro, no pasar de largo ante el sufrimiento o la preocupación de los demás. Me parece muy interesante también estas ideas del Papa Francisco, del pelagianismo y del gnosticismo, ¿no? Que no seamos personas que nos encastillamos de modo altivo en nuestras ideas o que tenemos actitudes voluntaristas que son muy poco educativas. Contrastar lo que pensamos nosotros con lo que piensa la gente joven. Eso es una cosa, yo creo que muy importante. Creo que lo que distingue un buen educador de uno malo, entre otras cosas, es que es capaz de leer eh, los cambios culturales que se dan en las personas o en las aulas o en las familias, porque está siempre atento a esos signos, ¿no? Educar. Esta es una idea que creo que es muy importante. Yo siempre me planteo cuál es la diferencia entre educar y adoctrinar. ¿Qué diferencia hay? Porque uno dice, bueno, educar es transmitir unas ideas y que entonces piensen de esa manera. Pues hombre, yo creo que educar es que hagan lo que nosotros queremos. Educar es que opinen lo mismo que nosotros. Educar es que crean en lo mismo que creemos nosotros. Porque todas esas cosas se parecen más bien a un adoctrinamiento o incluso a un adiestramiento propio de un animal, no de una persona. O sea, el educar no es que piensen como nosotros, es que piensen por sí mismos. Lo único es que pensar por sí mismo no asegura que piensen bien, pero lo que hay que hacer es que piensen bien, pero por sí mismos. Ayudarles a analizar las cosas, a contrastarlas, a escuchar, a estudiar, a ver lo que hay detrás de cada decisión, las consecuencias de cada opción que toman, de cada opinión que toman, qué lecciones nos da la historia sobre ese asunto concreto, qué experiencia personal tienen sobre ellos, qué experiencia personal sobre eso tiene la gente que nos rodea. Porque la educación no es someter la voluntad de las personas. Hay gente que piensa que porque va a una clase y hay un silencio sepulcral y todo el mundo le obedece sin rechistar y todo el mundo tiene un comportamiento, unas ideas parecidas, parece que la educación es muy buena. Yo creo que no. Yo creo que nosotros no somos personas que van dando instrucciones ni que quieren comportamientos uniformes, sino que buscamos personas autónomas, con sentido crítico, con capacidad de análisis y con opiniones propias. Y por eso estamos constantemente buscando una perspectiva más amplia de las cosas y por eso somos críticos con nuestra propia forma de actuar, no por patología, sino por hacerlo cada vez mejor.
Por eso buscamos inspiraciones en otros. Yo creo que un buen profesor, un buen directivo, siempre tiene que estar visitando otras escuelas, escuchando a otros, leyendo a otros, mm, digamos que inspirándose en las ideas de los demás, porque cuando uno lo tiene todo muy claro y no quiere aprender de otros, quiere decir que precisamente le falta lo principal de un educador, que es tener ganas de aprender. Y si uno no tiene ganas de aprender y no transmite ganas de aprender, solamente va a transmitir instrucciones acartonadas, oxidadas, antiguas, sin esa viveza. Y creo que hay que impulsar en nosotros ese deseo de buscar inspiración y aprender de otros y compartir, porque eso es uno de los elementos principales de la educación. Hacer equipo. Yo me acuerdo que Asterix y la cizaña a mí me lo regalaron cuando yo era niño y no sé si lo conoceréis o no, pero es muy gracioso porque era un personaje que allá donde lo llevaban, pues todos se peleaban, era la cizaña. Y creo que todos conocemos personas que son así, que allá donde están los equipos se rompen, la gente discute, la gente se desune, son máquinas de producir desencuentros. Y también todos conocemos a otros que son lo contrario, que son personas que allá donde están, pues las personas se entienden, se ayudan, encuentran puntos de acuerdo y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, yo diría primero con no ser personas tóxicas, porque para no dejarse contaminar por las personas tóxicas, lo primero es no ser uno mismo una persona tóxica, porque una persona tóxica, pues si uno está un rato con ella, pues mala suerte, si uno tiene que pasar un viaje de varios días, pues ha tenido mala suerte, si es un compañero de trabajo o un jefe, pues mala suerte, pero claro, si, bueno, si es tu mujer o tu marido, pues, o tu padre o tu madre, pues muy mala suerte, más todavía. Pero claro, si es uno mismo el que es una persona tóxica, pues es que no hay un momento de descanso en toda la vida. Eso sí que es una tragedia. Por eso creo que hay que, un servicio muy importante que podemos prestar a los alumnos, a los hijos, es ayudarles a no ser unas personas tóxicas, ser personas que no son personas amargadas, que saben generar en su entorno un clima grato y estimulante, que se está a gusto a su lado, contagiar nuestro deseo de aprender. Yo creo que de todas las personas se puede aprender, hasta la persona más depravada, más equivocada, más perdida. En algo esa persona es mejor que nosotros y en eso podemos aprender. Y yo diría también que muchas veces se aprende más de lo malo. Y esto se lo he escuchado muchas veces a chicos y chicas jóvenes, ¿no? Que dicen que no quieren ser como su padre o como su madre. Es triste escucharlo, pero también quiere decir, hombre, pues este chico tiene capacidad crítica y está aprendiendo a sacar algo positivo de un mal ejemplo, ¿no? Por la razón que sea. Y yo creo que todos tenemos que siempre, ante cualquier cosa que saca, hacer una valoración positiva. No se trata de ser de un buen ambiente, ni un ingenuo, ni una persona que desconoce los problemas que la realidad siempre nos plantea, pero tener ese talante positivo, para que la sociedad progrese, pues hace falta de la ciencia, de la razón, de la libertad, la economía, estructuras, pero sobre todo hace falta un crecimiento moral. Esto también tiene mucho que ver. El crecimiento moral, todas las personas empiezan de cero en su nivel moral cuando nacen. Hay otras cosas que vienen en el ADN, pero eh, tiene los padres mm, a sus hijos en herencia les pueden dejar muchas cosas, pero el crecimiento moral es personal, porque uno puede recibir una buena educación y no asumirla. Bueno, o sea que para el progreso de cada persona es decisivo su crecimiento moral y para el crecimiento de una sociedad también. Hay mucha gente que confía demasiado en las soluciones de los grandes problemas, piensa que lo van a solucionar los parlamentos, las leyes, los presupuestos, las estructuras sociales y efectivamente tienen mucho que decirlos. Todas estas grandes instituciones pues tienen una enorme responsabilidad sobre lo que sucede en la sociedad y tienen que arreglarlo, pero yo diría que nosotros como educadores nuestra tarea, aparte de
buscar pues, que nuestros alumnos acaben siendo de esas personas que rigen los destinos de la sociedad, nuestra tarea es que los alumnos y los hijos que nosotros educamos sean personas que tienen una gran categoría moral, porque incluso yo pongo aquí que las mejores estructuras funcionan cuando hay personas con buenas convicciones en ellas, y al revés, incluso las malas estructuras con buenas personas pueden funcionar. Bueno, pues estas convicciones son importantes, que digamos que la mejora moral pues es una cosa trabajosa, fatigosa, que nunca se puede dar por concluida, que, que es muy importante en educación, que desde luego nuestro papel como educadores es muy importante porque, yo siempre lo digo, una sociedad que alcanzará grandes logros de todo tipo en desarrollo, en cultura, en derechos, en economía, en lo que sea, pero que fracase al educar a la siguiente generación será una sociedad fracasada. Y por eso una sociedad inteligente dedica a la educación sus mejores energías y su mejor talento. Y por eso quienes trabajamos en la educación nos tenemos que sentir muy orgullosos de participar en pues, una de las tareas más importantes que tiene cualquier sociedad, que es educar a la siguiente generación. Y buscamos ese mundo mejor. Sabemos que el mundo por naturaleza es imperfecto y que cada persona tiene unas malas inclinaciones y que hay una lucha dentro de ella entre, pues como dice aquella leyenda de los dos lobos, el lobo malo y el bueno que todos tenemos en nuestro interior, ¿no? Y que pues uno nos inspira cosas buenas y otros malas y bueno, es una idea un poco simple, pero creo que sirve para darse cuenta de que uno depende de a qué lobo alimente. Si uno alimenta los pensamientos de rencor, pues será rencoroso. Si uno alimenta los pensamientos de perdón, pues será una persona que perdona. Si uno alimenta lo positivo, pues será positivo. Si alimenta lo negativo, pues será un amargado y un cenizo. Si uno alimenta la envidia, pues será un envidioso. Y si uno se alimenta, digamos que las preocupaciones más de la cuenta, pues será un preocupón. Y si uno alimenta siempre las dudas a la hora de tomar una decisión, pues será una persona indecisa. Y así sucesivamente. Tenemos que ser personas que piensan en cómo es la propia psicología, que buscan madurar en la dificultad, que buscan sentido a lo que hacen, personas que no tienen un gran vacío porque no buscan sentido a su vida, y esto pues ahí es también algo a lo que hay que acostumbrarse. Hay que luchar por la verdad, por grandes causas, hay que superar el egoísmo, la autorreferencialidad, hay que centrar la vida en los demás. Bueno, todo esto son cuestiones que, que yo creo que tienen también siempre una dimensión espiritual. No quiero decir, hombre, las personas que no son creyentes pueden ser tan buenas como nosotros, ¿eh? Pero sin duda la dimensión espiritual siempre es una fuerza transformadora e inspiradora. Y está clarísimo a lo largo de la historia cómo las personas con un sentido trascendente de la vida han sido personas mucho más volcadas en el servicio a los demás y en la mejora de la sociedad. Y, y tenemos que educar para que quieran ser mejores. Y hay que contar con los medios humanos y los sobrenaturales. Hay muchas veces que las personas hacen el bien y son honradas por razones humanas y otras son por razones más sobrenaturales. Y ninguna de las dos sobra, ¿no? Las dos son importantes y, y yo creo que nos ayudan a tratar a todos por igual, a tratar a todos con afecto, ¿no? Por eso aquí pongo que en la educación debemos también detectar cualquier dinámica de exclusión, de rechazo, de discriminación que se produzca en las aulas, en las casas, en las salas de profesores. Cuando uno ve que a una persona por lo que sea se le trata mal, se le trata de manera desigual o se le discrimina por lo que sea o se le rechaza, todo eso digamos que destruye la capacidad educativa de una escuela. Y por eso hay que tener la honestidad y la valentía de oponerse a ello y no colaborar. Y no entrar, por ejemplo, a las dinámicas de crítica destructiva, saber que cuando las cosas se hacen mal, la solución es buscar el modo de resolverla, hablar con las personas que lo pueden resolver, decir lealmente las cosas que pueden ser mejor, pero que tengamos siempre esa idea de fondo y,
Continuando con la idea de antes de la diferencia entre educar y adoctrinar, creo que un buen educador siempre tiene que preguntar al educando cuál es su opinión de un asunto antes de pronunciarse. Es muy importante que el alumno o que los hijos, al hablar sobre un tema, les preguntemos cuál es su opinión, porque probablemente no la tengan y así pues piensan algo. Y a lo mejor pues al explicarlo se dan cuenta de que no es muy consistente y preguntan y otro le pone una dificultad y uno matiza su opinión y otro dice. Y en un aula se puede lograr que al final pues, se acabe llegando a una opinión sobre un asunto muy contrastada, muy profunda, muy analizada y de una manera que no ha sido impuesta por el educador. Entonces, todas aquellas ideas a las que todos llegamos por nuestro propio razonamiento, por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio sentido crítico, son ideas que siempre arraigan de modo mucho más profundo. Y cuando a veces decimos, pues estos chicos, estas chicas que educamos en la escuela con unas ideas, unos valores tan claros, se van y los pierden. Dices, bueno, pues a lo mejor esas ideas se las hemos repetido 100 veces, pero ellos, esas ideas no las hemos contrastado con su pensamiento. Y por eso hay que buscar, aquí lo pongo, que el educando haga una valoración y un contraste entre su pensamiento personal y el que se le ofrece. Y facilitarle que se haga un análisis crítico. Y bueno, pues procurar evitar el egoísmo, la tendencia a la autorreferencialidad. El niño, por su propia naturaleza, es una persona encerrada en su propio ego. Y gran parte de la tarea de la educación es sacarle de ese encerramiento y hacerle pensar en los demás. Y esa es una tarea muy importante de los profesores en los cursos bajos y en los cursos altos. Y, y yo creo que también, pues lo decía Benedicto XVI, ¿no? Que el amor es el que hace, el que nos dice y nos enseña a distinguir cuándo hay que intervenir y cuándo hay que callar. Y hay veces que hay que corregir y hay veces que hay que dejar pasar las cosas. Y hay veces que hay que hablar con rotundidad y hay veces que no. Y hay veces que hay que dejar pasar y hay veces que hay que plantarse con rotundidad. Y, y hay que buscarlo, ¿no? Que haya ese trato humano. Y bueno, yo creo que esta es la última que tenía. Voy a dejar de compartir porque creo que ya estamos en tiempo de si hay tiempo para alguna pregunta de coloquio, para no alargarme más de la cuenta. Y como veis, pues se podría estar hablando horas y horas sobre cómo plantear la educación personalizada, porque es una cuestión transversal a cualquier faceta de la educación, ¿no? El que a la hora de plantear la educación en cualquier virtud, en cualquier aspecto, que sepamos encontrar en el otro una persona. Bueno, ¿quién ha levantado la mano? Sí, a ver, buenas tardes, doctora Aguiló, muchísimas gracias por la Marta, conferencia. Sí, con Marta, a ver si pudiera no se te hablar, ve. no se le ve, si pudiera abrir Ya. su micro y está. Perdón, Alfonso, lo siento, pero no puedo Vale, vale, abrir la cámara, pero muy bien, igualmente quiero participar. muy bien. Bueno, muchísimas gracias por todas las ideas que nos has alcanzado, pero yo tenía una inquietud, ¿no? Trabajo en orientación y bueno, nos has hablado de estas virtudes que nos animan un montón, el optimismo, el sentido positivo, y, pero a veces yo me encuentro en mi trabajo con cierta dificultad con respecto a sacar adelante las metas, ¿no? Porque tenemos la preceptoría, que me parece que en España a veces se habla más bien de tutoría, pero acá se habla de la preceptoría, Sí. y en el momento de asignar, a veces como que las preceptoras les cuesta un poquito porque son números un poco elevados, porque no tenemos mucha gente con la que contar. Entonces, a veces hay como una cierta resistencia o quizás ya como de entrada una actitud como que no voy a poder, ¿no? O sea, es demasiado, quítame gente, porque en verdad, claro, lo ideal es
tener pocas, pero la realidad a veces no lo hace posible. Y entonces, ante esas dificultades que yo misma también me puedo encontrar, porque tenemos muchos encargos, muchas cosas, tenemos muchas niñas, hay que atenderlas a ellas con la periodicidad prevista, hay que atender a los padres de la misma manera, y a veces también los padres no dan muchas facilidades para los despachos. ¿Qué nos puedes decir que nos anime, que nos haga un poco, pues, no sé, bueno, sí somos positivas, pero de alguna manera que no nos frenemos, ¿no? Con esas dificultades que son objetivas o que no nos traben eso para realmente querer superarlas y bueno, llegar a lo que tú decías, ese encuentro personal con la gente, ¿no? Sí, yo diría que esto que tú dices sucede en muchísimas profesiones. Pensad, por ejemplo, en un médico que está en una atención primaria y que recibe 40 enfermos cada día. Pues le gustaría que fueran menos, le gustaría tener mucho tiempo con cada uno, le gustaría que hubiera menos gente enferma en el mundo. Pero bueno, la realidad es la que hay y lo que hay que hacer es, dentro de nuestras posibilidades, hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Y yo creo que un buen médico lo que hace es, pues, procurar en el menor tiempo posible tener la máxima información y poner la máxima atención para que haya el máximo acierto en sus diagnósticos y en sus tratamientos. Y yo creo que nuestra profesionalidad como educadores tiene que hacer que en el tiempo que tenemos, que evidentemente es limitado, podamos ver el mayor número de personas y con el mayor acierto. Yo por eso recomiendo que las conversaciones de preceptoría no sean muy largas. Yo creo que cuando una conversación sea larga, uno tiende a pensar, bueno, pues gracias a que he estado una hora con tal persona, pues hemos hablado muy a fondo. Y digo, bueno, pues a lo mejor es verdad, a lo mejor hacía falta, pero cuando has estado una hora con una persona, has dejado a otras 3 sin ver. Y a lo mejor eso no es justo. Y por eso creo que hay que hacer un esfuerzo para centrarse con rapidez en los temas, para saber hacer las preguntas adecuadas, para saber concretar unas ideas para la siguiente reunión, haber tomado unas notas que nos sirvan para que la siguiente vez nos acordemos, con prudencia, lógicamente, y que haga que nuestro trabajo sea más eficiente, pero que sin duda siempre, siempre nos va a pasar. Siempre nos va a faltar tiempo. Falta tiempo a los padres para hablar con sus hijos, a los profesores para hablar con sus alumnos, pero como eso es algo que va a ser permanente y universal, pues creo que lo mejor es no dedicarle mucho tiempo a repetirlo porque ya lo sabemos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es no actuar sobre lo que no tiene arreglo, sino actuar sobre lo que está en nuestra mano. Creo que esa es un poco la Así es. clave de una persona positiva. A ver Ya. quién más quiere comentar algo. Muchas gracias, gracias. A ti, Marta. Muchas gracias por su participación. Levantó la mano el profesor Juan Céspedes. Adelante. Voy a reactivar su audio. Sí, Juan. Gracias, doctor. No Sí. sabe cuánto me ha ayudado lo que le he escuchado. ¿Verdad que cuando uno piensa que se ha sacado la mugre capacitándose, al haberle escuchado, es un poquitito nada más porque le falta un montón. Pero hay dos cosas concretas que quisiera preguntarle, doctor. Miren, hay personas que les gusta la preceptoría y que son felices haciendo la preceptoría, y hay otras personas que no les gusta la preceptoría y los hacen preceptores. Y luego se nota. Me quiero referir a las personas que son felices haciendo preceptoría. Usted sabe que uno viene con una familia de origen, así como en un matrimonio. Y esta familia de origen te marca y te da un modo de compartir, de expresar tu comunicación no verbal. Y eso muchas veces influye en el niño cuando lo estás entrevistando. La pregunta es, ¿cree usted que es importante trabajar el origen de familia en los preceptores para poder mejorar la manera de cómo comunicarse y llegar al alumno? Esa sería la primera. La segunda ¿Te refieres al origen de familia del preceptor o del alumno? Así es, no, del preceptor. Vale. Del preceptor. Y lo segundo es cómo mejorar la moral en uno. Cómo seguir mejorando tu moral. Sí, vamos a ver, yo pienso que
con el tiempo un buen profesor tiene que sentirse cómodo siendo preceptor. Y lo que pasa es que es como todo, ¿no? Pues como aprender inglés, pues cuesta llegar a tener buen acento y para dar clase de matemáticas, pues a lo mejor cuesta tener soltura y hay que... Pero yo creo que cuando hay un encuentro personal, los dos disfrutan. Y si no disfruta, quiere decir que hay algún motivo por el cual es como cuando uno a un zapato le aprieta, pues es que lo que hace falta es que deje de apretarle, pero que llevar zapatos está muy bien. Y yo creo que el origen, yo creo que no tiene que ser, yo creo que no es una cuestión muy significativa. No digo que no tenga su, pero que yo creo que una persona de origen muy, yo he visto preceptores de origen muy familiar, muy humilde, tratar a personas de clase alta con auténtica maestría, ¿eh? Y al revés, gente de una clase muy alta tratar a gente sencilla con gran maestría también. Yo creo que precisamente la educación, o sea, cuando hay un encuentro personal, da igual la clase social, da igual la familia de origen, hay dos personas, hay un encuentro entre dos personas, ¿no? Y yo creo que cuando hay un encuentro personal se transmiten los valores morales, no sé, iba a decir que como el COVID, o sea, está en el ambiente, no lo vemos, no hace falta explicitarlo, no hace falta hacer grandes discursos, ni grandes juicios, ni grandes declaraciones. Yo creo que cuando una persona tiene valores bien arraigados, cuando otro le ve, lo primero que piensa es, a mí me gustaría ser así. A mí me gustaría ser una persona valiente como este, una persona trabajadora, una persona generosa, una persona honrada, una persona leal. Uno cuando ve una virtud en otra persona la quiere para él. Y ese es el gran motor de la educación, el testimonio personal, ¿no? Y yo creo que nuestros alumnos nos conocen, yo decía antes que mejor que nuestra madre, porque a lo mejor nuestros alumnos nos ven, no sé, 150 horas, bueno, en primaria más al año. A lo mejor, si uno se descuida, su mujer le ve menos tiempo, ¿no? O sea que hay que confiar mucho en toda la comunicación de valores que hay en el encuentro personal. Muchas gracias por la participación, profesor Juan. Gracias a ti. ¿Alguien más que quisiera hacer una pregunta referida al tema? Profesor Armando Santamaría. Tiene el acceso. Adelante. Armando, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, nuevamente el placer de tenerlo el día de hoy. Hablar de educación personalizada, como usted bien lo ha dicho, queda corto en una charla tan significativa como la de usted, porque va desde los fundamentos del ser, el estar, el existir, el hacer, que son muy importantes, y como lo decía el profesor Juan, siempre será algo nuevo. Mi pregunta iba a lo siguiente. Decía García Oz que para que tenga valor personalizado lo que hacemos, tiene que ser significativo, consciente, libre, razonablemente difícil y satisfactorio. Y además San José María agregaba que primero la familia, luego los profesores y después los alumnos. Sin embargo, en la coyuntura actual, después de haber permanecido en nuestro país casi 2 años para recién regresar con los padres de familia, nos damos cuenta que los matrimonios disfuncionales y la creencia va menos en la familia, se nos hace más difícil a los preceptores y tutores poder inmiscuir a los padres en estas actividades que son propias y donde ellos tendrían que ser protagonistas. Es muy difícil hoy día que las familias quieran implicarse. ¿Cómo o qué resultados van teniendo por España? Porque sé que esto es a nivel general. ¿Cómo ayudar a que los padres se impliquen un poco más en esta educación personalizada que los directivos nos encargan y que nosotros tenemos que buscar fórmulas para sacar adelante? Pues mira, yo creo aquí que ya pues llevamos ya casi 1 año y medio de normalidad, ¿no? Porque el confinamiento duró 3 meses más o menos en Madrid y ha habido una buena experiencia en general de volver cuanto antes a la normalidad, ¿eh? Mi recomendación para las escuelas es
toda la normalidad que permitan las autoridades sanitarias. Entonces, es cierto que se ha incrementado el porcentaje de, como diría yo, de heridas emocionales, de problemas de enfermedades mentales, etcétera, pero yo diría que en conjunto hay muchas familias que se han unido más, hay muchas familias que se han conocido mejor. Yo he escuchado ya a varios párrocos aquí en Madrid decir que de vuelta del COVID las iglesias están más llenas, que la gente ha pensado más en lo que necesita de la familia, en lo que necesita de los demás, en lo que necesita de las cosas básicas, en la cercanía de las cosas importantes de la vida. Y luego, también en la escuela yo creo que hemos descubierto que la tecnología puede ayudarnos al encuentro personal. O sea, por ejemplo, pues se pueden tener entrevistas con las familias por Zoom o por Meet y pueden funcionar muy bien cuando no se pueden hacer de modo presencial. Y esto es un encuentro personal, porque yo entiendo que tú y yo ahora estamos hablando y estamos teniendo un encuentro personal, aunque estemos a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? O sea que yo creo que hay que encontrar en cada situación en que uno está cómo vivir ese encuentro personal, como hace todo el mundo, ¿no? O sea que es verdad que sería mucho mejor verse presencialmente, pero si no se puede, pues hay que buscar el encuentro personal en cómo uno está y en el tiempo que tiene y con las posibilidades que tiene. Yo creo que después del COVID la gente valora mucho más que antes el encuentro personal. Y yo creo que después del COVID el profesor es más importante que antes y que hay que creer mucho en la fuerza transformadora de la educación y del encuentro personal, aunque uno no esté presencialmente. Muchísimas gracias por la respuesta, muchísimas gracias por la participación, profesor Armando. ¿Alguien más que tenga alguna duda que desee participar? Por favor, levantar la mano. Bueno, Muy bien. bueno. Pues nada, yo creo Parece que que eso eso ha sido todo por hoy. El profesor Aníbal dará unas palabras de cierre en esta mañana. Profesor Aníbal, dejamos en el uso de la palabra. Se le habilitó el audio. ¿Listo, profesor? Ahora sí, Justo con mi Jenny. ahora sí, ya, no podía hablar. Bueno, después el director tuvo una sesión urgente que atender, por eso salió. Pero la gratitud a Alfonso, que pues ha tocado la preceptoría desde distintas perspectivas, de donde se le mire, y seguro que nos ha dejado bastantes enseñanzas para nuestro trabajo cotidiano. Agradecerle por esta ponencia, agradecer también a todos los participantes que se han conectado hoy y a esperarles para mañana. Anunciarles, mañana tenemos educación transversal de la educación religiosa, lo cual será un tema bastante interesante que seguramente estaremos con mucha expectativa. Gracias, Alfonso. Muy bien. Buen provecho para el Perú y buenas noches para España. Muy bien, hasta mañana. Así es. Muchas gracias, Alfonso. Realmente muy contentos todos por todo lo recordado, por todo lo aprendido. Muchos mensajes clarísimos, sobre todo el de optimismo, ¿no? Ya mañana es un cierre muy especial con la sesión de la transversalización de la religión. Gracias nuevamente. Muy bien, Jenny. Pues nada, muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, chicos, a todos. Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Qué amable. Los esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias. ¿Y los bocaditos? Aníbal, es hora de almuerzo, no hay bocaditos. Yo me estaba fiando los bocaditos, por eso no cociné. Tamba. Lo pones en aprieto a Diego. Sí. Las servilletas, ¿dónde están Bueno. las servilletas? Bueno, están invitados a almorzar cada uno en su casa. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Chito, cerramos.